Entonces, buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Em, Como ustedes vieron, pues ya hice la calificación a la actividad número 1. Tengan en cuenta que eh, algunos pues obtuvieron una nota más alta que otros, teniendo en cuenta también la calidad de su entregable. Algunos hicieron más análisis sobre el financiamiento internacional. El análisis es muy importante en estos temas porque realmente frente a un tema financiero, frente a unos números, a un diagnóstico que se hace, lo más importante es que interpretemos, pero también que recomendemos. Felicito a todos aquellos estudiantes que lo hicieron de manera apropiada y hicieron un buen entregable para la actividad como tal. Igualmente seguimos acá en el proceso, entramos a la unidad número 2. Esta unidad empieza el 13 de octubre y termina el 26 de octubre. O sea, otra vez tenemos 2 semanas para nosotros estar al tanto digamos que de la actividad. Como siempre, les dejo aquí el resumen o la explicación de la actividad y ya ustedes en determinado momento pues harán sus preguntas a través del foro de dudas y también como siempre les estaré dejando el link de la reunión en el foro de dudas también, o sea, me refiero a la grabación y también se las estaré enviando vía mensaje a través de la plataforma. Entonces, esas dos cosas siempre las he hecho. Cualquier duda o inquietud saben que pueden acá escribirme y estaré pendiente. Bueno, entonces aquí yo realmente grabo esto con mi pantalla, con una aplicación que tiene mi equipo. Em, pero pues la idea de esto es que, espérenme porque no me está dejando compartir. La idea de esto pues es acompañarlos a ustedes en su proceso. Y bueno, aquí voy entonces. Se debe estar viendo mi pantalla en este instante y tengo para contarles que la segunda unidad seguimos con el tema de financiamiento internacional, pero ya vamos a entrar un poco al tema de las instituciones y líneas de crédito internacional. Ahora vamos a conocer y a contextualizarnos un poco de cuáles son esas entidades que en determinado momento apoyan a los países, pero también a las empresas y a las cuales podemos acudir en determinado momento cuando incluso un país necesita de financiamiento. Entonces, a través de las características que presentan las finanzas internacionales, se logra integrar también el financiamiento y también el contexto que rodean todos los negocios internacionales, entre ellos los organismos reguladores a nivel internacional, tanto hablando de las instituciones financieras como de las líneas de crédito internacional. ¿Qué es lo que se busca con esta actividad o con esta nueva unidad? Que se pueda definir el 100% de las variables, las características para el análisis financiero en una propuesta de financiamiento local o internacional. El estudiante tiene la capacidad de efectuar, ya incluso con el ejercicio que se hizo anterior, una recomendación y participar en una decisión. Lo más importante en este proceso de los negocios internacionales es que usted pueda participar de manera activa, pueda darle a la empresa diferentes opciones, inclusive recomendar cuál sería la mejor financiación. Por eso ustedes ven esta asignatura tan importante. Más allá de que recomendemos, también desde lo numérico podamos ver el análisis del costo-beneficio de la misma y con ello pues podamos también, eh, digamos que dar una efectiva recomendación y seguimiento a un tema internacional. El resultado, pues que el estudiante va a poder definir el 100% de las variables, va a tener elementos que le van a ayudar a hacer una propuesta financiera, no solamente de financiamiento local, sino también de financiamiento internacional. El profesional en negocios internacionales tiene la capacidad de efectuar una recomendación y no solamente una recomendación, puede hacer varias recomendaciones, pero también necesita contextualizarse en las diferentes opciones. En todas aquellas siempre vamos a analizar el costo-beneficio, o sea, entre esta opción, que es lo que más le favorece a la empresa. ¿Qué voy a tener en cuenta para esto?
el flujo de caja que tenga la empresa, los recursos, su nivel de endeudamiento, todo eso que vimos en la unidad número uno. ¿Qué temáticas vamos a hablar hoy acá? Pues yo les voy a contar, voy a entrar acá al material y voy a narrarles también un poco de lo que dice acá. Esto realmente lo hago para que usted se contextualice. Tenemos nuestras instituciones y líneas de crédito internacional. Por un lado, tenemos las instituciones financieras internacionales y por otro lado, tenemos las líneas de crédito internacional, o sea, las instituciones y las diferentes opciones que tenemos a nivel internacional. Las finanzas internacionales son sumamente importantes debido a que no se puede desconocer o manejar una compañía y su financiamiento pues sin tener un contexto internacional. Muchas empresas locales dicen, bueno, pero a mí qué me afecta lo que pase a nivel mundial. Resulta que se afecta mucho un tema político, un tema económico, incluso un tema de guerra, puede favorecer o desfavorecer todo este contexto de las finanzas. Recuerden que entre los países existen diferentes convenios que hacen que se faciliten las relaciones internacionales y con ello es importante saber cuál es el rol e importancia para lograr efectuar negocios exitosos. De ello va a depender mucho que yo también conozca el contexto político, social, económico que haya en un país. Porque si yo voy a ir a un país o voy a acercarme a un país a pedirle un financiamiento y ni siquiera sé cómo es su cultura, pues digamos que esto, aunque no parezca directamente relacionado, pero sí puede llegar a afectar un poco el tema del financiamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en este contexto, pues es conocer un poco. En el sistema financiero internacional tenemos tres diferentes organismos. Los primeros son los organismos mundiales, tenemos las asociaciones internacionales y tenemos los bancos centrales. Entre los organismos mundiales tenemos el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo Monetario Internacional. Entre las asociaciones tenemos el Directorio de Bancos Centrales, eh, el Fondo Internacional de la Bolsa de Valores y tenemos por otro lado los bancos centrales. Entonces vamos a hablar un poco aquí de acuerdo pues a lo que dice este autor Tesanos, qué es cada una de ellas. Entonces tenemos que hablar de instituciones que existen a nivel público, porque no solamente recibimos apoyo las entidades privadas, sino esto también, o qué categorías son públicas y qué categorías son privadas. Entonces, como instituciones públicas tenemos los bancos centrales, organizaciones supranacionales y ministerios de economía. Entre ellas están las siguientes. Entonces, a nivel público, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son instituciones de ayuda a los países subdesarrollados. Entonces, hay unas entidades específicas que nos ayudan a los países. O sea, si un país, por ejemplo, entra en una recesión económica, o por lo menos cuando hubo todo el tema del COVID, que se cae la economía, el Fondo Monetario entra a ayudarle a los países para que también se mejore la economía. A nivel mundial tampoco les favorece que un país esté en la extrema pobreza o que tenga tantos problemas que no pueda decidir por sí mismo. Entonces, ese es el apoyo que se va a brindar, convenios, situaciones de preferencias arancelarias, etcétera, que son las que hacen que sean más manejables los negocios. También tenemos por otro lado las instituciones privadas, como son los bancos, cajas, compañías de seguros y grandes constructoras. Hace parte de las siguientes: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y Banco de Importaciones y Exportaciones. Entonces, esos son más privados, pero igual los dos hacen parte del proceso internacional. Aquí, pues más allá de todo, nos habla cómo el Banco Mundial pues, se convirtió en en un miembro principal y en un ente que permite que las personas realicen inversiones específicamente a través de servicios básicos de salud y educación. Y su objetivo es concentrarse en el desarrollo social, la inclusión, la gestión del gobierno y el fortalecimiento institucional
como elementos fundamentales para reducir la pobreza. O sea, a nivel internacional, unos bancos están más con un tema social y eso hace que ellos intervengan de manera activa cuando hay problemas. También busca reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena calidad en forma eficiente y transparente, proteger el medio ambiente, prestar apoyo al sector privado, perdón, y alentar su desarrollo. Promover reformas orientadas a la creación de un entorno macroeconómico estable, o sea, lo que siempre tratarán de hacer todas estas entidades será velar porque el entorno de las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional, se desarrollen en un marco de estabilidad. Y para poder hacer eso, pues es que necesita entrar desde lo social, hacerle apoyo a las empresas, a los países. Entonces, dentro de este marco del Banco Mundial, ustedes pueden ver, tiene un tema más social con los países. Dentro de las líneas de crédito internacional tenemos los contratos de exportación importador que deben ser conformes a los términos y condiciones de la línea de crédito respectiva, por lo que se encuentran en varios ítems a tener en cuenta. Son aplicables a cada país, digamos que esto va a depender pues de las preferencias, de los convenios que existan y con ello lo que se hace es que se dé un apoyo tanto al exportador como al importador y con ello pues también se beneficien tanto la parte de compras como la parte de ventas de un país. El banco cobrará una comisión de compromiso del 0,25% sobre la porción utilizada de la línea de crédito. Digamos que todo esto que dice acá son toda la parte de comisiones y demás que existen para la realización de que estos préstamos, de que estos bancos nos otorguen préstamos. Para evaluar el contexto financiero es importante tener en cuenta este mapa que les estoy mostrando en donde estamos hablando de la banca de inversión. Entonces, si ustedes están hablando acá de un mapa conceptual, pues aquí claramente nos dice que la banca de inversión incorpora conceptos generales, asesorías financieras, instrumentos financieros y manejo de portafolios. A la vez, en los conceptos generales incorpora definición, marco institucional, historia, a la vez presentar un portafolio de servicios. Por otro lado, las asesorías financieras donde se incluye, por ejemplo, la política de dividendos, la valoración de activos, la clasificación de riesgos, las estrategias de financiación, ¿sí? Todo esto encaminado a, el, a que haya una alternativa y oportunidad en el mercado de capitales. Por otro lado, tenemos otro elemento importante que son las finanzas corporativas, participando como desarrollar productos y servicios mediante productos y servicios en la banca, haciendo que la banca de inversión sea una alternativa en el mercado de capitales, así como lo hablábamos con lo anterior. O sea, todo esto es encaminado a lo mismo. Los instrumentos financieros actuando como colocadores, o sea, porque tenemos en un mercado internacional quienes tienen el dinero y quienes lo necesitan. En todo este proceso siempre vamos a tener intermediarios, personas que están allí buscando quien necesite también dinero, entrando a nuevos negocios y pues la idea de esto siempre va a ser que las dos partes se beneficien a través de qué, o sea, pues se tendrá que cobrar una comisión, unos honorarios por todas las intermediaciones que se hacen. Tenemos los instrumentos financieros actuando como colocadores en dos formas, posición propia y agente de intermediación, que era lo que les acabo de decir. Esas son las formas en que los instrumentos financieros actúan. Entre estos instrumentos financieros vamos a tener todos los contratos que se ejecutan a nivel internacional, como forward, swaps, derivados financieros, que todos ellos, digamos que la gran diferencia con cada uno es la forma en que pactan sus contratos, las divisas, cómo van a actuar en determinado momento, cuando se den ciertas condiciones del mercado. También tenemos el manejo de portafolio que gestionando nos lleva al fondo de inversión y a la administración de fideicomisos.
Entonces yo puedo tener por un lado inversiones en fondos de inversión y a la vez tener una fiducia que me permita hacer que mi dinero también crezca. Entonces, a la vez, lo que hacemos con estos derivados financieros, con estos instrumentos financieros, es también colocarlos en el mercado para que otras personas también se beneficien a través de, pues digamos que las rentabilidades que se den con estos contratos. Esto sería la banca de inversión en sí con todas sus propiedades. Realmente pues no es muy largo esto, el tema teórico que tenemos acá, pero sí específicamente tenemos el Banco Mundial como bibliografía, realmente pues es una entidad, como les dije, encaminada al tema social. Tenemos el tema del Fondo Monetario Internacional, tenemos las finanzas internacionales, la banca de inversión y todos los procesos que con ello ustedes vieron acá o les hablé un poco ahorita de cada uno de ellos. Este mapa conceptual lo deja claramente definido acá sin tener que tener tanto marco teórico. Entonces ya tienen ustedes claro cuáles son estas entidades que nos permiten a nosotros ser o participar o conocerlos a través de todas sus funcionalidades y con ello también darle a la empresa alternativas a la hora de tomar decisiones. Entonces voy a cerrar este archivo y aquí nos habla de un material complementario. Vamos a ver, Finanzas Internacionales de Marcial Córdoba Padilla. En este vamos a tener el contexto de las finanzas internacionales, importancia, integración económica internacional, gestión financiera internacional, las empresas multinacionales, las franquicias en la gestión financiera. Digamos que importante acá como material complementario el capítulo número 4 que nos habla del sistema financiero internacional y a través de él las diferentes instituciones que tiene la parte financiera. Entonces aquí donde dice instituciones financieras, pues podemos acercarnos a ese capítulo y revisarlo como tal. Esto como tal es un tema, esto es un ebook, entonces ustedes pueden también ir allá y revisar. Aquí está todo el contexto del sistema financiero, pero las diferentes entidades van a estar en ese capítulo 6 en donde nos va a integrar toda la parte del financiamiento internacional, para que ustedes también lo tengan presente. Son como material complementario, pero pues la idea es que se pueda ver y lo podamos tener y sea un documento para revisar, complementario. Entonces aquí ya por lo menos voy en esto. Ahora vamos a hablar de la actividad como tal. Dice que la actividad abre el 13 de octubre del 2025 y cierra el 26 de octubre del mismo 2025 a las 23:59. Tenemos un resumen analítico acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un resumen en este caso. Entonces, más allá de todo, pues es tener en cuenta que las finanzas internacionales son tan importantes que no se puede desconocer o manejar una compañía sin que conozcamos qué entorno gira alrededor de ella y qué tipo de financiamiento podemos tener, ¿sí? Pero importante tener un contexto internacional, ya que al entender las características que allí operan, pues podemos saber o podemos llegar a recomendar la empresa, podemos llegar a recomendarles en su toma de decisión. La metodología de documentación, entonces lo primero que vamos a hacer, dice, investigue sobre el rol y las actividades de las instituciones financieras internacionales. Entonces, ¿qué papel juega, por ejemplo, el Banco Mundial, el rol del Banco Mundial, el rol del Fondo Monetario Internacional, de la banca de inversión, ¿sí? Y van a redactar un resumen analítico donde aborde el papel e impacto de las instituciones financieras en la economía y las organizaciones locales. Entonces, es como hacer un resumen donde ustedes incluso puedan tener un cuadro comparativo de las entidades, coloquen en este tema, por ejemplo, Banco Mundial, rol, funciones, ¿sí? Actividades principales, o sea, hagan un cuadro así con
donde se pueda visualizar cada una con lo que le aporta a las finanzas a nivel internacional y, por ejemplo, sería importante colocarle un ejemplo, si ustedes lo consideran, de una actividad en la que funcione cada una de estas entidades. Entonces, por ejemplo, uno dice Banco Mundial. Que el rol es este, las funciones estas, las características estas, tal. Por ejemplo, diga actividad en la que ha funcionado. Entonces dice, ustedes pueden conseguir una noticia que diga el Banco Mundial ayudó a tal país, tal. Ese tipo de cosas nos ayudan un poco a contextualizar el tema, ¿sí? Para eso es importante que se pueda hacer el resumen analítico. Recuerden que este resumen analítico, más que sea que lo traigamos de la inteligencia o que lo generemos de algún lado, pues es que a ustedes les quede claro cómo lo deben hacer, cómo lo deben redactar. Más allá de todo es que ustedes puedan diferenciar las diferentes actividades de las instituciones financieras internacionales y también el papel, de aquí se aborda el papel e impacto de las instituciones en la economía y las organizaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden colocar Banco Mundial tal, ¿cómo apoya a una entidad privada y a una entidad pública? ¿Sí? ¿Cómo apoya a una empresa? Es importante que ustedes sepan si el Banco Mundial puede apoyar a una empresa o no la puede apoyar. Lo mismo la banca de inversión, lo mismo el Fondo Monetario Internacional. Hay entidades específicamente, por ejemplo, para entidades del sector público, no todas van a entrar al sector privado. Es importante que puedan definir eso ahí. Dice que el contenido, documentación, el contenido de la unidad 2, o sea, lo que les acabo de presentar, investigación en línea sobre el rol y las actividades de las instituciones financieras internacionales. Esto pues les tomará por ahí 2 horas mientras ustedes averiguan las diferentes entidades internacionales. Recuerden que en esta actividad nos hablan del Fondo Monetario, de la banca de inversión, pero ustedes pueden investigar todas las que se encuentren. Entonces, voy a hacer acá un ejemplo. Voy a consultar yo entidades de financiamiento internacional. Aquí pues primero que todo nos trae con la inteligencia artificial, nos dice que las más importantes son el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, pero también están las regionales, entonces traen el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina. Estas entidades pues lo que hacen es otorgar préstamos. Aquí dice principales entidades globales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF, Asociación Internacional del Fomento, principales entidades regionales, porque hay unas que son globales y hay otras que son regionales. Regionales se refiere específicamente a que ayudan ciertos niveles o ciertas poblaciones del mundo. Por ejemplo, hay unas que están más enfocadas a América Latina o ayudar a la parte europea o ayudar a la zona Caribe, ¿sí? Como por ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción la reconstrucción y el desarrollo. Entonces aquí dice que apoya países como Europa Central y el Este porque es el Banco Europeo. Por eso son entidades regionales. Se dedican a ayudar a diferentes zonas del mundo, pues también dependiendo de la región. Y aquí dice cómo funcionan y todas las que hay. ¿Sí? Entonces, igualmente, cuáles son algunas, cuáles son las fuentes, ¿sí? Entonces, pueden también decir a través de qué documentos qué generan ellos o qué productos generan estas entidades financieras. Por ejemplo, yo voy a hacer aquel Banco Mundial me puede hacer un préstamo a mí como empresa. Entonces, la idea es esto. ¿Cuál es el criterio de entrega de esta actividad? Primero que todo, pues un documento en Word, en norma APA, con la siguiente estructura. Tenga una portada, tenga un resumen analítico mínimo de 2 páginas, tenga
Bueno, el resumen analítico debe ser mínimo de 2 páginas, máximo de 5. Recuerden, por favor, chicos, aparte del resumen de las 2 páginas o máximo 5 páginas, se genera algo aparte que son las conclusiones. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros analizar estas entidades a nivel internacional? Y finalmente, las referencias bibliográficas en norma APA 7. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan que esta es la actividad. Estaré recibiendo a través de la plataforma si existen dudas, si ustedes tienen claro el tema, ¿cierto? Si hacia algunos me han escrito al correo, entonces también lo que necesiten. Este sí es digamos que esto sí es una actividad más de análisis. Si alguno quiere colocar gráficos, quiere colocar imágenes donde podamos identificar cada entidad, bienvenido a esa actividad, a ese resumen analítico. Y, y entonces con ello podemos ya concluir nuestra actividad. Entonces, esta es una actividad, como les digo, que requiere una consulta. Recuerden traer las referencias APA, no lo olviden porque ustedes van a traer referencias de las páginas. Entonces citar bien en APA. A veces solamente colocan el enlace, que W tal, que H, pero recuerden que en APA se debe relacionar autor, todo así sea una página. O sea, recuerden revisar la norma APA para todos los efectos que tenemos acá. Esta actividad, pues obviamente estaré pendiente de recibirla. Recuerden que vence el 26 de octubre. ¿Listo? También como referencias podemos entrar a cada una de las páginas de las entidades. Entonces, por ejemplo, yo digo acá Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial, pues ustedes ven que acá ya puedo entrar a la página. Aquí tenemos como diferentes cosas sobre ellos, quiénes son, cuáles son las prioridades, qué hacen, ¿sí? Eso digamos que también es importante que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan traer también de las propias páginas. Por ejemplo, si estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, el BID, también él tiene su propia página, miren, y ahí nos va a traer pues también noticias sobre lo que ellos hacen y a las entidades que impactan. Por ejemplo, en el caso del Banco Interamericano, dice Haití fortalece la atención médica. Esto es una cosa acá actual y dice una donación de 100 millones de dólares ayudar a Haití a reconstruir los servicios de salud esenciales. Entonces, noticias como esas también pueden hacer parte del resumen analítico, o sea, qué actividades recientes han caracterizado a esta entidad financiera. Lo mismo también podemos buscar acá, decimos buscados al Fondo Monetario Internacional. Es el Fondo Monetario Internacional, también tiene su página. Normalmente todas estas páginas tienen toda su discriminación. Entonces traen informes del monitor fiscal, informes sobre la estabilidad financiera mundial, política monetaria. Entonces ahí podemos observar claramente que el Fondo Monetario Internacional se encarga de regular la política monetaria de los países. Y aquí, pues ellos han hecho algunas publicaciones, también podemos revisar esas publicaciones, traer datos, ellos traen datos de la economía mundial, de la deuda global. Entonces aquí ellos, digamos que partiendo del hecho de que son las páginas propias, entonces ellos tienen acá como todos sus resultados, eh, también sus informes y así con cada uno de las entidades como tal. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vamos a poner el Banco Europeo. Entonces, si ustedes, el Banco Central Europeo, entonces también lo encontramos aquí. Y también vamos a ver que de él también tenemos estadísticas, estudios, noticias y publicaciones,
¿sí? Entonces, importante en su resumen analítico coloquen cosas relacionadas con noticias sobre estas entidades a quien han ayudado recientemente. Eso es importante porque nos da como un contexto de lo que la entidad puede llegar a ser en determinado momento. Entonces, importante que ustedes pues lo puedan recrear así. Por eso les he mostrado que todas las páginas están aquí, que tienen publicaciones, tienen incluso podcasts, algunas, Banco Europeo, estadísticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de interés, las cifras principales que tiene el banco, por ejemplo, el Banco Europeo, ¿sí? Todo eso. Aquí dice que podemos traducir del inglés al español para que podamos ver pues los diferentes contextos que por ejemplo tiene el Banco Europeo. Entonces, importante para que quede un poco más completo el resumen, que ustedes traigan noticias sobre estas entidades, porque estas finalmente en las noticias es donde vemos la verdadera pues aplicabilidad que tiene la entidad para con los países, en qué ayuda realmente, a quién ha apoyado y a quién le ha aportado. ¿Listo? Entonces, pues esa es la actividad en sí. Aquí ya la tienen, está abierta ya. Entonces, dejaré que ustedes me expresen sus dudas o inquietudes a través del foro de dudas. Creo que el foro de dudas está por acá. Pero a ver, yo vuelvo y entro aquí. A ver, la teníamos en la unidad 1. Por acá, mire. Entonces, en medios de comunicación, el foro de dudas, entonces algunos, por ejemplo, van escribiendo acá qué novedades, qué situaciones, y aquí van quedando las clases. Entonces, la grabación del 8, la grabación del primero, la grabación del 8, y hoy estamos a 15, entonces la del 15 la vamos a tener aquí encimita para que ustedes la puedan ver. Yo siempre paso esto a YouTube para que usted pueda visualizar directamente la clase. ¿Listo? Entonces también eso, no sé, creo que por aquí también pueden escribir ustedes. Entonces ahí estaré atenta a ustedes. Pues está la actividad, muchachos. Espero que la hagan dentro de los tiempos adecuados. Como les digo, son actividades que requieren que ustedes dediquen un poco de tiempo. No es hacer la actividad de las carreras, porque si no usted no entiende. Pero sí, por favor, hacer un buen entregable de esta actividad. Entonces, pues eso es todo. Les dejo acá, ahorita les dejo la grabación, pues para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejo mi explicación, ya que pues creo que les he avalado bastante, bueno, o por lo menos los he contextualizado en la actividad. Entonces, ya con eso ustedes pueden actuar. Que si la actividad de llevar un formato, el resumen analítico, pues ustedes revisan cómo es un resumen analítico. Entonces un resumen analítico puede ser también comparativo, donde se vayan comparando las diferentes entidades. Como les digo, colóquele varias categorías, roles, impactos, noticias. Todo eso ayuda mucho a que quede muy bien contextualizado y explicado. Les muchas gracias por su participación. Espero escuchen vean esta grabación y bueno, éxitos en su actividad. Muchas gracias.